Shalom, hermanos, qué bendición el poder continuar con este estudio. Hoy toca el libro de Levítico y con el favor de Abba, hoy sí vamos en un estudio a cubrir lo que es Levítico. Bendito Abba, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad nuevamente de meditar en su bendita palabra. Señor, prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibirle, para recibir su palabra en nuestra vida, Señor. No nada más que sea palabra que viene a acumularse en nuestro pensamiento, sino palabra, Señor, que sea de vida para nosotros, palabra que sea el consejo de nuestro caminar, palabra, Señor, que venga a nosotros, Señor, a revelarnos su plan perfecto, Señor, porque cada palabra apuntaba a nuestro Señor Yeshua. Por eso hoy le reconocemos a su majestad Yeshua como nuestro Señor y Salvador, y es en ese precioso nombre que oramos, Padre, para que con la revelación de su amado Hijo, Señor, podamos escuchar sus palabras, podamos seguir su ejemplo, bendito Abba. Gracias por la vida de los aquí presentes, gracias, Señor, por los que han de escuchar este estudio, Padre. Y Abba, nos encomendamos, Señor, en ese nombre de Yeshua, Padre, para que su palabra, Señor, guiado por su Santo Espíritu, Padre, nos lleve, Señor, a cumplir cada propósito que usted tiene para nuestras vidas, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua. Amén. Bien, hermanos, pues dijimos el libro de Levítico. Ya, gracias al Eterno, terminamos Sefer Shemot, lo que es el libro de Éxodo. Hoy vamos a Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Pero pues en vez de un repaso de todo lo anterior, voy a leer en esta hoja todo lo que vimos en los 3 estudios anteriores. ¿Para qué? Para tener el recuadro correspondiente para entrar al libro de Levítico, para estar en ese contexto. El libro de Éxodo, ¿de qué trató? Aquí lo leo. Éxodo comienza con todos los hijos de Israel conocidos como los hebreos, que son los descendientes de Abraham, entrando a vivir en la tierra, porque José, su hermano, exacto, de los 12 de los hijos de Israel, hermano de los hijos de Israel, uno de los hijos de Israel, porque José, gobernador de Egipto, se los había llevado. Pasaron varias generaciones y mueren todos los hijos de Israel que habían entrado, pero quedan sus descendientes y ahora hay nuevo rey en Egipto y ve a los hijos de Israel como una amenaza por ser muchos en cantidad y da la orden de que maten a los bebés varones recién nacidos para que no sean multiplicados. También ordena oprimir y someter a trabajos duros a los hijos de Israel viviendo muchos años en esclavitud. Abraham, Isaac e Israel, que ahora habían recibido la promesa de Dios de que bendeciría a su simiente y que serían benditas en su simiente todas las familias de la tierra y que ellos recibirían la tierra donde fluye leche y miel, se veía como una falsedad porque estaban en la miseria. Es ahí donde Dios escucha el clamor del pueblo hebreo y es movido a misericordia y se levanta para mostrar su gran poder y soberanía. Los más grandes milagros en la historia de la humanidad aquí se narran. En medio del genocidio, Dios protege a Moisés, a un niño hebreo que es puesto en una canasta en el río y llega hasta la hija de Faraón, por quien es rescatado. Moisés crece como egipcio los primeros años de su vida. Después el Eterno se le aparece a Moisés en medio de una zarza en fuego que no quema y lo prepara y le hace el llamado a ser el mediador para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud bajo la mano de Faraón. Moisés obedece al Eterno en todo lo que le manda y juntamente con su hermano Aarón enfrenta a Faraón diciendo vez tras vez: el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo. A lo cual Faraón, con el corazón endurecido, se rehúsa en toda ocasión. Dios manda 10 plagas que afectan a la tierra de Egipto y a sus moradores, y aunque Faraón parece recapacitar y dice con cada plaga que dejará ir a los hebreos, solo para que Moisés pida a su Dios que remueva la plaga, Faraón nunca cumple. Después de la 10ª plaga, los hebreos salen de Egipto y Dios los atraviesa abriendo las aguas del Mar Rojo y mata a Faraón y los egipcios que los iban persiguiendo, quedando estos debajo de las aguas del mar. El pueblo hebreo cruza en seco el mar
y días después llegan al monte Sinaí, donde Dios se encuentra con ellos y les da los 10 mandamientos para que sean un pueblo santo. Dios también les da las instrucciones de cómo realizar el tabernáculo en donde Dios viviría en medio de su pueblo. El pueblo, emocionado al escuchar los mandamientos, clamó: todo lo que Adonai diga, oiremos y haremos. Moisés tuvo que subir para recibir estas instrucciones por parte de Dios y estuvo arriba del monte 40 días, y al bajar ve que el pueblo está adorando un becerro de oro, quebrantando así los primeros 2 mandamientos. Al ver esto, Moisés se llena de ira y rompe las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos que acababa de recibir por parte de Dios. Después de unos días, vuelve Moisés a subir otros 40 días para pedir perdón a Dios por el terrible pecado que habían cometido, y es ahí en donde de nueva cuenta recibe las tablas de piedra con los mandamientos de Dios y los perdona Dios, y les dice que construyan el tabernáculo de reunión para habitar Él en medio de ellos. Dirigidos por Betzaleel, construyen el tabernáculo tal y como el Eterno instruyó a Moisés. Finalmente, cuando terminan el tabernáculo, termina el libro con la presencia de Dios llenando este lugar, pero no había ni un solo hombre, ni siquiera Moisés, capaz de entrar al tabernáculo. Nadie era digno de acercarse a Dios. Estaban alejados por el pecado, totalmente impuros. Así es que aquí está el resumen a grandes rasgos, así de lo que vimos en las 3 sesiones anteriores. Aquí vemos que, bueno, finalmente Dios saca a su pueblo, Dios les da una identidad, o sea, les da libertad, para empezar, les da instrucción, les da una identidad al pueblo, y ya les da la oportunidad de que Dios viva en medio de ellos, de tener esa cercanía con Dios. Pero termina el libro de Éxodo, ¿cómo? Con la presencia de Dios en el tabernáculo, en donde nadie podía ni siquiera entrar a ese lugar, porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, y obviamente había una barrera para llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál era esa barrera? El pecado. El pecado nos pone impuros delante de Dios y no podían acceder a ese lugar. Así es que vamos a comenzar el libro de Levítico. Dios da en este escenario el libro de Levítico. ¿Cuándo? Cuando Dios ya quiere habitar o está habitando en medio de ellos, pero no podía acercarse el pueblo tanto. ¿Por qué? Por el pecado. Es decir, ¿qué ocupaba el pueblo para tener una relación con Dios? Santidad. Y vamos a comenzar este libro aprendiéndonos un versículo bíblico, quizá el más importante de este libro de Levítico. Ni siquiera puse todo, pongo la primera parte, por eso dice Levítico 11:44a. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vamos a leerlo otra vez. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Muy bien, pues aquí estamos empezando con este versículo que realmente es el contexto de lo que es Levítico. ¿Qué es Levítico? Es un libro de santidad. El pueblo había sido liberado de la esclavitud, donde vivían obviamente en pecado, y el Padre, al tomarlos como pueblo y tener una relación con ellos, necesitaban vivir en santidad para estar en esa armonía con Dios. Vamos a comenzar también este libro con algunos datos generales de este libro de Levítico. Este libro les fue dado porque necesitaban santidad. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. Su nombre en hebreo es Vayikra, que significa y llamó. ¿Se acuerdan que el libro anterior se llamaba Shemot? ¿Por qué? Porque así comienza el libro. Shemot es nombres, y da los nombres de los que entraron a Egipto. Aquí este libro se llama y llamó, porque así comienza el libro, diciendo que el Eterno llamó a Moisés.
y así se le queda ese nombre, y llamó. En la traducción se dice Levítico porque Levítico hace referencia a una de las tribus, a la tribu de Leví, que es la tribu que se queda al frente del sacerdocio y son los mediadores entre Dios y el pueblo. Es decir, se puede decir que es la gente más santa, de alguna manera, más apartada para Dios. Santo, desde ahorita lo mencionamos. ¿Qué significa santo? Apartado, algo que apartas para que no sea común. Pongo un rápido ejemplo. Cuando yo era chico, mi mamá compró una serie de sartenes, que no me acuerdo cuánto le costaron, pero me acuerdo que era mucho dinero para unos sartenes que me acuerdo que eran buena calidad, y está toda la parte alrededor del sartén, que generalmente está bien flaquito. Esa estaba como así de grueso, como este grueso, todo alrededor así del sartén, y con esos sartenes uno lo utilizaba para hacer como que volteados de piña y cosas que podía hacer en ese sartén, como pasteles así en la estufa, y el otro lo usaba como para hacer guisados de res, nada más. Los cuidaba, ni siquiera iban con el resto de los sartenes, los ponía aparte, y ahí aparte, qué esperanzas que nosotros lo agarráramos para hacer unos huevos o algo. No, esos estaban exclusivamente para los volteados de piña o para la res, los otros. Entonces esos estaban santificados, por decirlo así. Eso es la definición de santo. Seamos sinceros, ya quisiera yo tener el nivel de santidad para con Dios que esos sartenes tenían para los volteados de piña y el otro para el guisado de res, porque eso es lo que significa, que era exclusivamente destinado con un propósito. Dios a eso nos llama, a que nosotros seamos su pueblo, que vivamos en santidad y que nuestra vida sea una constante alabanza a nuestro Dios, y no estar a veces sí, a veces no. Hoy sirvo a Dios, hoy no, o nada más que el día de reposo sea el día de alabanza a Dios y el resto del tiempo pues ahí como sea, o cuando me nazca. No, es un llamado a vivir exclusivamente para nuestro Dios. Bueno, el periodo de tiempo que cubre el libro de Levítico, el libro de Vayikra, es un mes. ¿Se acuerdan en Génesis cuánto tiempo dijimos que abarcaba el libro de Génesis? ¿Alguien que recuerde? Alrededor de, ¿no se acuerdan? 2300 años. Alrededor de 2300 años cubría, que dijimos del capítulo 1 al capítulo 12, alrededor de 2000 años, y del capítulo 12 al 50, 300 años aproximadamente. Entonces Génesis son 2300 años. Éxodo, ¿cuántos años son? ¿Recuerdan? 216 aproximadamente, 216 años. Y Levítico, ¿cuánto tiempo abarca? Un mes. ¿Mande? Exacto, un mes. Entonces se fijan, toda la historia, todo el tiempo que abarca este libro de Génesis son miles de años. Éxodo son cientos de años. Y aquí estamos hablando un mes. ¿Por qué? Porque son muchas historias en Génesis. Es realmente una historia en el libro de Éxodo, que es la salida, obviamente, por ahí viene la palabra Éxodo, la salida de los hijos de Israel de Egipto, una muy buena historia. Pero en Levítico no es ni siquiera una historia, es una serie de instrucciones específicas de cómo vivir en santidad y cómo tener una relación con Dios. El hombre se apartó y se alejó de Dios, eso lo vemos en el transcurso de estos primeros libros, pero Dios quería volver a tener esa cercanía con su pueblo, pero había una barrera llamada pecado, que para destruir esa barrera, el pecado, y tener una armonía con Dios, para eso da Levítico, lo cual toma un mes en dar esta instrucción. Entonces es un libro muy específico, no es un libro histórico, es un libro de instrucciones y de reglas, vamos a llamarlo así. Se escribió alrededor del año 1450 antes de Cristo. En el Nuevo Testamento se cita Levítico más de 100 veces, o sea, es muy común que se esté en el resto de la Biblia mencionando, y sobre todo en el Nuevo Testamento constantemente se va a estar haciendo referencia a
el libro de Levítico. ¿En qué sentido? En el sentido de los sacrificios, de las ofrendas, del sacerdocio, de la santidad y así sucesivamente. En datos generales, ¿qué aprendemos más que nada en este libro? ¿Qué es lo que este libro, que se escribió en el transcurso de un mes y es algo muy específico, qué es lo que Dios estaba queriendo que su pueblo aprendiera? Uno, que Dios es santo y el hombre es profano. Dios es puro, nosotros somos impuros. Entonces necesitamos pasar por una purificación y una santificación para estar y a estar habitando delante de la presencia de Dios. ¿Qué más aprendemos en este libro? Aprendemos que no es fácil llegar a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, no es fácil llegar a la presencia de Dios. Hoy día, pues nosotros ya no estamos en este escenario en el cual opera este sacerdocio, es decir, no opera el sacerdocio levita. Estamos nosotros en el escenario donde opera el sacerdocio de Melquisedec, donde ya no es Aarón el sumo sacerdote, sino nuestro Señor Yeshua. ¿Dónde vemos eso? Pues en el libro de Hebreos. Pero Hebreos, ¿de dónde parte? ¿Cuál es el origen de Hebreos? ¿Cómo voy a entender yo el libro de Hebreos? Obviamente, este es el origen del libro de Hebreos. Queremos entender e interpretar Hebreos en base a los lineamientos que Dios estableció. Necesitamos entender y estudiar este libro. En verdad que sí es un libro más de estudio, de analizar, de aprender, de memorizar. Por eso comenzamos memorizándonos un pasaje. Y es un libro que no es común que diga uno, cuando pregunta uno, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Casi todos dicen, pues Salmos es casi el más popular. Muchos dicen Proverbios por la gran enseñanza y ahora sí que la sabiduría que hay alrededor, los buenos consejos, sabios y prácticos en la vida cotidiana. Sí, muy buena palabra, claro que sí. Muchos dicen el libro de Génesis, muchos dicen el libro de Juan o alguno de los evangelios. Es rarísimo, es más, yo me atrevo a decir, casi nadie cuando le preguntan va a decir el libro de Levítico es mi favorito. ¿Por qué? Porque Levítico nos enseña cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Levítico nos enseña cómo negarse uno mismo para que sea Dios el que viva en nosotros y vivamos en santidad y caminemos en santidad delante de Dios. Pero eso es lo que al ser humano no le gusta. Por eso no es un libro muy popular que digamos, aunque es un libro pero muy importante en el resto de la Biblia, incluyendo obviamente el Nuevo Testamento. Por eso se cita tantas veces. ¿Qué más aprendemos en este libro? Que Dios anhela vivir en medio del hombre. Desde el principio así lo creó. El hombre habitaba, es decir, cuando digo el hombre me refiero al humano, a la humanidad. El hombre y la mujer habitaban en el Edén. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios ahora habita en medio del pueblo, es decir, en ese tabernáculo que habían construido, se iba a manifestar la presencia de Dios. ¿Qué aprendemos aquí? Pues cómo podemos nosotros acercarnos a Dios. Cómo vivir en santidad aprendemos en este libro. Y bueno, estamos hablando de cómo acercarnos a Dios. Ahora, es peligroso estar ante la presencia de Dios. Dice, pues ¿de qué estás hablando? Si estar en la presencia de Dios es hermoso, es lo mejor. Y por supuesto, ¿a poco no es hermoso como en el tiempo de alabanza, que adoramos a nuestro Dios, levantamos nuestra voz en alabanza y adoración? Es muy bonito estar delante de la presencia de Dios, por supuesto. Y es grato, es motivo de gran gozo. Pero en este libro aprendemos que no nada más se trata de estar gozosos en la presencia de Dios y ya, sino es peligroso estar indigno delante de la presencia de Dios. Y puede decir uno, no, pues ¿de qué estás hablando? A lo mejor era en otro tiempo, pero ahora es bueno. Vamos, y pongo este ejemplo a continuación. Pongo, para llegar a Dios se ocupa muerte y sangre para expiar por el pecado. Eso
aprendemos en este libro de Levítico? Queremos estar delante de la presencia de Dios, romper esa barrera del pecado que es lo que nos aparta de Dios. ¿Cómo empieza este libro? Dice Dios les manda a hacer sacrificios. La primera parte del libro, ahorita lo vamos a ver con capítulos, de eso se trata. Todo para romper esa barrera, esa distancia, esa separación que tenemos con Dios, esa barrera del pecado. Primero se ocupa muerte y sangre derramada para quitar o cubrir ese pecado que estaba entre Dios y el pueblo. De manera que nosotros pues ahorita lo vemos o como no estamos en este tiempo en el cual presentamos esa ofrenda y se tiene que morir un inocente, un animalito inocente, no vemos esa muerte, ese derramamiento de sangre, que es muy muy sorprendente cuando uno lo ve. Pues a veces dice uno y pierde uno a veces noción de qué tan delicado es el pecado para Dios, porque Dios y el pecado no habitan juntos. Entonces necesita ver esa muerte. Dios obviamente es bueno y necesario para nosotros, pero acercarnos a Dios por algo no podemos ver a Dios y estar directamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque moriríamos. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos en lo que nosotros conocemos para entender eso? El sol. El sol, yo pregunto, ¿el sol es bueno? Pues es bueno, tan bueno que si no estuviera el sol, nos moriríamos, no duraríamos más que unos días, a lo mejor semanas. Vamos a suponer que ahorita se apaga el sol, deja de ser el sol. ¿Qué va a pasar de entrada? Digo, pues las temperaturas es algo, en cuestión de un poco tiempo, ahora sí que la temperatura iba a estar en 0, menos de 0, al rato iban a estar congeladas todas las aguas, pero antes de eso incluso afectaría la fotosíntesis, no podrían las plantitas emitir el oxígeno que ocupamos para vivir, y por donde quiera que lo veamos, nos moriríamos, no duraríamos mucho sin el sol. Entonces es necesario para nuestra vida el sol, es bueno el sol, pero ¿qué pasa si nos acercamos mucho al sol? Ahorita la distancia que tenemos con el sol son aproximadamente 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros estamos a distancia del sol, lo cual es bueno el sol, es muy bueno, pero estamos pues muy lejos, seamos sinceros. 150 millones de kilómetros. ¿Qué pasa si decimos, ¿sabes qué? Pues me voy a acercar a la mitad de distancia. Para empezar no podemos, pero vamos a suponer que pudiéramos. Y ¿sabes qué? Me voy a poner, yo quiero estar cercano del sol, voy a estar a 2 kilómetros del sol, olvídate. Ahí de entrada, el agua que tenemos en el cuerpo, ahora sí, serviría, se evapora. No vamos a llegar, conforme nos vamos acercando al sol, va a llegar el momento que dejamos de ser. ¿Por qué? Porque se evapora el agua que hay en nosotros y morimos ahí en ese mismo momento. Entonces jamás vamos a poder llegar así estar en el sol estando en este cuerpo. Es algo muy similar en ese sentido. No, es que el sol pues es algo pequeñito comparado a nuestro Dios. Nuestro Dios es la fuente de vida, la fuente de energía, y no estoy entrando a algo muy místico, pero si el sol es nada más una pequeña estrella, y digo pequeñas porque hay muchísimas, muchísimo más grande, y cuando digo muchísimas estoy hablando en millones de millones o billones de billones, depende, en billones de estrellas. ¿De dónde sale toda esa energía? ¿Quién le da toda esa vida y esa energía a todos estos astros y a la vida que hay alrededor de ellos? Dios. Así es que Dios, el sol es un triste y pequeño, minúsculo ejemplo de esto que estamos viendo, pero si nos acercamos de más, morimos. Esto es lo que el pueblo estaba viendo. Esto es lo que aún Moisés, el ser más cercano que hubo con Dios, no podía ver cara a nuestro Dios, aun cuando lo pidió. Dios dijo que iba a ver su gloria, es la parte que vemos, que leímos en Éxodo, de que vio la parte, la espalda, las espaldas, depende cómo se traduzca, pero no se puede vivir y ver así a Dios en este momento cara a cara, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué ocasionaría eso? La muerte. Es peligroso estar en la presencia de Dios.
para eso necesitamos una manera, una forma, un mediador para poder llegar a Dios. He mencionado cada vez que comparto este libro lo que yo llamé las 4 S de Levítico, y cuando digo yo la llamé, pues me pareció muy interesante que la letra S es la que sobresale en este libro. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos que habla y abarca este libro y todos comienzan con S. En Levítico vamos a estar viendo acerca de sacrificios, que los sacrificios van de la mano con sangre, el derramamiento de sangre. Sacrificios y sangre van junto con pegado. Está el sacerdocio, que nos habla en los capítulos que siguen, en ese orden van, primero sacrificios, que está la sangre, después el sacerdocio, y finalmente están los capítulos de santidad. Sacrificios, sangre, sacerdocio y santidad, todas son necesarias para nuestro bienestar. Estudié una carrera en la cual necesité llevar en la universidad algunos, creo que 1 o 2 semestres, no, casi 2 o 3 la verdad ahorita, de mercadotecnia. En mercadotecnia algo bien popular eran las 4 P. ¿Se acuerda alguien o ha escuchado de las 4 P's? Lo aprendí en inglés: Product, Place, Price and Promotion, que es producto, plaza, precio y promoción, o que es la difusión. Entonces, si alguien está vendiendo un producto, estoy haciendo el cambio aquí, ahora estamos estudiando mercadotecnia de repente, pero si están estas 4 P en mercadotecnia, si yo tengo un producto a la venta o algún servicio a la venta, necesito prestar atención a las esos 4 puntos que empiezan con P. Producto, o sea, el producto puedo tener un producto que a lo mejor no es de muy buena calidad, obviamente eso va a ir en relación con el precio y etcétera, o puedo tener un producto o un servicio de muy buena calidad, y bueno, el producto es una cosa, pero si tengo un buen producto, pero no lo tengo en la plaza correspondiente, es decir, en el lugar correspondiente, pues puedo tener buen producto, pero a lo mejor la gente no lo va a comprar porque no es la necesidad que tienen. Pero no nada más está en la plaza, sino está el precio. Entonces si es un buen producto y lo tengo en un lugar, que es bueno, es decir, en un buen lugar. Pongo un ejemplo, vamos a decir que estoy vendiendo sándwiches de atún. Ese sándwich de atún, si lo tengo en un Oxxo, ¿a cuánto lo puedo vender? Es decir, en una tiendita así de la esquina, ¿a cuánto se puede vender? Pues no sé, algunos $2, $3, vamos a decir $4. Y dice uno, bueno, pues sí, pero si ese mismo producto lo tengo en un aeropuerto o arriba del avión, ¿a cuánto se puede vender? Yo creo que hasta, bueno, depende en qué lugar, en Estados Unidos, no hombre, a $20, así un sándwich, ese mismo sándwich, pero ahora puesto en otro lugar. Ok, en eso va el producto, es decir, la plaza, el lugar donde lo tienes, el precio y la promoción. ¿Qué es la promoción? Pues la difusión que le das. Algo que me sorprendió una vez mucho, estudiar en la escuela, es que un carro, si mal no recuerdo era Honda cuando lo vimos, un Honda Civic, en aquellos tiempos el hacer todo, el tener listo el vehículo en sí, costaba algunos $6,000 el hacer el carro. Ese carro que te venden, no sé, en $30,000 por decirlo, costaba como $6,000. Pero no nada más era el hacerlo. Cuando le sumabas la promoción que se hizo, ¿por qué? Porque ese carro no nada más es que sale en la televisión, en los anuncios, sino lo vemos en películas. Cuando en películas lo vemos que van manejando ese carro, paga mucho dinero la compañía para eso. Cuando lo vemos en revistas o en eventos deportivos en donde están ahí por todos lados, todo eso sale carísimo, al grado que costaba $6,000 hacer el carro y como $7,000-8,000 la promoción, que todo eso se suma al producto. ¿Y por qué era la promoción? Pues porque se trata de que la persona diga, y
cuando piense en un carro, pues por tanta promoción y tanta difusión que se le ha dado, en automático vaya a eso. Así es que esas son las 4 S de mercadotecnia, porque puedes tener un producto. ¿Mande? Perdón, gracias. Las 4 P de mercadotecnia, gracias. Y puedes tener un producto buenísimo, pero si no está en el lugar correcto, puede afectar. Aunque tengas el producto, el precio y la promoción correcta, pero si no está en el lugar correcto, no va a funcionar. O alguna combinación. Si una de las 4 falla, puede ser que fracase. En este caso, las 4 S de Levítico, lo veo como que van en ese mismo sentido. La ventaja es que en mercadotecnia uno se tiene que preocupar para que las 4 queden perfectamente bien y garantice uno que le va a ir bien. Aquí, en las S de Levítico, vamos a ver la parte del sacrificio y la sangre. Podemos decir que estamos preocupados por conseguir el sacrificio correcto para la sangre. Pues en Levítico, bajo el sacerdocio de Leví, sí, había que buscar el animalito con las características específicas. Pero hoy día, nosotros como creyentes en nuestro Señor Yeshua, tenemos que andarnos preocupando por conseguir el sacrificio y la sangre correcta. No, ya está cubierto. O sea, esa S ya la podemos palomear. ¡Qué bendición! Vámonos ahora al sacerdocio. Tenemos nosotros que andar preocupados, decir, tenemos que conseguir a un sacerdote que sea del linaje correcto para que expíe por él mismo y después presente la ofrenda. En aquel tiempo sí, pero hoy día en Yeshua nosotros ya podemos palomear sacrificios, sangre, y podemos palomear el sacerdocio. O sea, ya está cubierto eso. Ahora, la santidad, ahí es otra cosa que necesitamos revisar. Podemos decir que la parte de la santidad ya está cubierta con el sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Por Él sí, exactamente, pero por nosotros es esa parte que tenemos nosotros que enfocarnos. Ahí es donde verdaderamente vamos a ver si estamos recibiendo ese sacrificio, si estamos aceptando ese valiosísimo regalo de la sangre que Abba ya puso por medio de nosotros, por medio de Yeshua, más bien dicho, a favor de nosotros por medio de Yeshua. Y el sacerdocio, qué bendición, ya esos 3, ya ahora nada más me enfoco en la santidad. ¿Y cómo voy a aprender de la santidad? Para eso fue dado el libro de Levítico. Levítico es justamente eso que acabamos de decir. Vamos a separarlo en 2 secciones. La primera sección es del capítulo 1 al 17 y nos habla de nuestro caminar, dice nuestro camino a Dios por medio del sacrificio. Es decir, el pueblo no se podía acercar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Para quitar ese pecado y poder llegar a tener acceso a la presencia de Dios, primero se ocupaba sacrificio, sangre, sacerdocio. Esa parte es la que se cubre en estos capítulos. Sacrificio, sangre, sacerdocio, lo vemos justamente aquí en estos capítulos. En la segunda sección de este libro es de los capítulos 23, ahí va a ser del 18 al 23. Disculpen ustedes, de una vez lo corrijo. La segunda sección van del capítulo 18 al 27, que es el final del libro. ¿Y de qué nos habla? De caminando con Dios en santidad. Primero el sacrificio y después Dios da sus mandamientos para ahora ir caminando con Él en santidad, una vida sometida a la voluntad de Dios. Ahora sí está estas 2 secciones, obviamente cada sección se divide en partes. Ahí tenemos las 2 secciones. La primera sección a su vez la podemos también ir separando por capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 7 nos habla de sacrificios, los 5 diferentes tipos de sacrificios que existían. Ahorita los vamos a mencionar. La parte B, como dice ahí, o número 2, es
habla acerca del sacerdocio, los sacerdotes, la santificación de Aarón y sus hijos, que va del capítulo 8 al 10. La tercera parte de la primera sección es del capítulo 11 al 15, nos habla de la santidad, cómo ser puros delante de Dios, algunas instrucciones de Dios para estar puros delante de Él y entre el pueblo también. Y la cuarta parte de la primera sección, que viene a ser el esqueleto de este libro, es decir, más que el esqueleto, la columna vertebral, porque está todo el esqueleto, pero la columna vertebral es la parte esencial, la parte central, lo que trae firmeza al cuerpo, al resto del cuerpo, y la columna vertebral de este libro es el capítulo 16, es decir, el que habla referente a Yom Kippur, llamado también o traducido como el día de la expiación o día del perdón, o la única oportunidad del pueblo de estar de reconciliarse con Dios. Una vez al año tenía el pueblo esa oportunidad, y aquí lo leemos y lo vemos. Nos habla del sacrificio, cómo operaba el sacerdocio para vivir en santidad. Eso es como concluye la primera sección. La segunda sección, en la primera parte, nos habla del capítulo 17 al 20 de más leyes de santidad. ¿Qué sigue después de que uno ya ha sido reconciliado con Dios, de que Dios ha recibido ese sacrificio? Pues permanecer en santidad. Después da del capítulo 21 y 22, nos da más detalles y especificaciones acerca del sacerdocio y los sacrificios. Y la última parte ya del libro, que va del capítulo 23 al 27, nos habla de las santas convocaciones. ¿Qué es las santas convocaciones? Una serie de citas que Dios tiene para su pueblo, en donde ¿qué es lo que más se menciona? Pues que hay sacrificios. Nos habla de sacrificios, santidad y bendiciones y maldiciones por guardar y no guardar sus mandamientos. Pero podemos decir que la última parte principalmente habla de sacrificios, más sacrificios. La palabra sacrificios también que es korbanot, también se puede traducir como ofrendas, ofrendas y sacrificios, o sacrificios y ofrendas. Aquí están las 7 partes, o sea, está en la primera sección, segunda sección, pero los puntos principales de este libro los planteo todos aquí, aunque están igual, pero los pongo A, B, C, D. Si se fijan, después en vez de E le pongo C2, al que sigue B2 y luego A2. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro no nada más de literatura o de historias, es un libro histórico, claro, es un libro de buena literatura también, muy buenas enseñanzas, muy buenas parábolas, moralejas, muy muy hermoso, pero es un libro también de números, de matemáticas y de simetría. ¿A qué me refiero con la simetría? No es accidente en la escritura que hay libros, sabiendo que son inspirados por el Espíritu de Dios, que tienen cierta simetría perfecta, que es un sello de Dios que sirve como revelación de Dios. Y no estoy yendo aquí a misticismos extraños, ni aquí mismo se puede percibir. Vamos a tomar la primera parte del libro, la parte A, y va de la mano con la última parte del libro. Está en ese mismo sentir que habla acerca de sacrificios y de ofrendas. La parte segunda del libro, que está aquí como B, va de la mano y en la misma sintonía y armonía que la penúltima parte del libro, es decir, la parte B con la parte B2. Por eso le puse y le cambié a B2, porque nos habla acerca de el sacerdocio y los sacerdotes, la santificación, la purificación y los sacrificios para santificar y purificar a los Coanim, a los sacerdotes de Leví. Se fijan, ahí se va juntando una con la otra. La tercera parte de la Biblia va de la mano con la antepenúltima parte. Por eso le pongo C, va de la mano con C2. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos utilizando el mismo brazo, por decirlo de alguna manera, porque se fijan, se está formando una especie de menorá, un equilibrio que Dios está estableciendo en su palabra. Y el libro central,
¿cuál viene siendo? Que dijimos que es la columna vertebral de este libro, es el capítulo 16. Es lo que trae firmeza a todo el resto del libro. Yom Kippur nos habla precisamente de los sacrificios. De manera que vamos a decir este primer brazo, si se fijan, el que es de A a A2, ¿de qué nos habla? Nos habla de los sacrificios, o dicho de otra manera, cómo acercarnos a Dios. Eso es el sacrificio. La segunda parte, bueno, la primera, el brazo, dijimos cómo acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios, este libro para eso fue dado, nos dice que lo primero que se ocupa es derramamiento de sangre, un sacrificio. En la segunda, el segundo brazo, vamos a llamarle, que es la parte B y B2, nos habla de un mediador, que era un sacerdocio, pero no nada más un sacerdocio, sino un sumo sacerdote. Se ocupaba de ese mediador para llegar a la presencia de Dios. De entrada ya sabemos hacia dónde apunta esto. Un sacrificio, un mediador, ¿a qué nos suena? A nuestro Señor Yeshua. Él es el sacrificio, es por medio de su sangre que hemos de llegar a la presencia de Dios. Y dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sabiendo que no es Aarón, o ya no es un descendiente de Aarón, sino es su majestad Yeshua. Y el tercer brazo, pues sabemos que nos habla de santidad. Ahí es la parte que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que poner todo de nuestra parte, porque el sacrificio ya está, porque el mediador y ese santo que ha de llevarnos a la presencia de Abba ya está. Ahora es santificarnos nosotros. Esto es lo que viene siendo de esta manera estructurado el libro de Levítico. Muy impresionante, digo, que sea la menorá, porque la menorá también en el capítulo 23 están las fiestas, también son 7, también forman esta figura, esta forma. Ya no lo vamos a ver el día de hoy porque es un resumen, vaya, pero esta menorá en los propósitos de Dios, esta parte del 7 está constantemente presentándose. Dios es un Dios de orden y Dios nos llama a ser santos. Así comenzó este libro, y esto es lo que yo pues le llamo los escalones o la escalera para llegar a Dios. ¿Cuál es ese orden que Dios estipuló? Para empezar, están las naciones, o también llamados el mundo, y el mundo está formado por naciones. En la Biblia también se le llama gentiles, que viene de gentes, de toda clase de gentes, y gentiles es, ahora sí que es sinónimo en la Biblia de paganos. Hay muchos que creen así en el contexto cristiano, que dicen, yo soy gentil. Pues lo que están diciendo es, yo soy un pagano, yo no soy de los escogidos de Dios. No, la Escritura nos menciona que el gentil es el que está entre las naciones, porque a veces se mal enseña que gentil, ese es el que es de otra nación, que no sea judío. Error, mal, eso está súper mal interpretado, porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que están los gentiles, las gentes, los paganos, y de esos paganos el Señor llama a esos paganos, a esos gentiles, para que salgan de ese estilo de vida pagano, sean injertados en el pueblo de Dios y dejan de ser gentiles. Por eso así dice en la Escritura, vosotros que en otro tiempo fueron gentiles, así lo dice, pero tristemente pues se malenseña como que Dios es el Dios de los gentiles. Pues es Dios de su pueblo al que llama a vivir en santidad, y esto es lo que vamos aprendiendo por medio de este libro de Levítico. Entonces están las naciones, y de todas las naciones, de todas las gentes, Dios llama y escoge a un pueblo. ¿Qué característica iba a tener ese pueblo? De que ese pueblo Él lo tomaría para que no sea como los demás pueblos, es decir, que sea santo, que se santificara, que guardara sus mandamientos. De manera que si queremos llegar a Dios, pues no podemos decir, bueno, yo soy de entre las naciones, yo soy gentil, pero yo tengo una relación con Dios directamente. No, Señor, hay un orden que Dios ha establecido. Queremos llegar a Dios, pues primero hay que sumarnos a su pueblo, injertarnos por los méritos de nuestro Señor Yeshua al pueblo de Israel, o el pueblo hebreo. Pero dentro del pueblo hebreo, que ya está
Están todas las naciones, ahora ya está un pueblo, ya hubo ahora sí que una reducción muy, muy grande, o sea, una selección, una santificación de un grupo, pero en ese pueblo, ¿se puede decir que todos tenían la misma santidad? No. ¿Qué aprendemos en este libro de Levítico? Que dentro de ese pueblo Dios escogió a unos, selecciona a unos para que sean todavía más santos, más santificados, que eran los Kohanim, los sacerdotes, los descendientes de Leví. Los descendientes de Leví son los sacerdotes, y realmente ya por medio de ellos así decir, bueno, ya soy levita, ya estoy en la presencia de Dios, pues no. Eso dentro de ese grupo de los levitas, de los Kohanim, de los sacerdotes que hice la traducción, había uno que operaba en el Mishkan, en el tabernáculo. Una vez al año entraba ese sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Ese sumo sacerdote es el que sí una vez al año iba a tener una reunión, se puede decir cara a cara, con Dios. De forma que hay un orden que Dios establece, y si alteramos ese orden no funciona, porque este libro de Levítico fue dado para que entendamos el sacerdocio y el sacerdocio de Melquisedec, que es del mismo Dios, pero ahora ya es diferente mediador. Ya no es Aarón o uno de sus hijos, ahora es nuestro Señor Yeshua el que va a cumplir esa parte de ese sumo sacerdote. Pero si yo digo, no, pues yo soy de las naciones, no, yo no soy del pueblo, ni yo de las naciones, a mi manera yo alabo a Dios y yo le doy honra, y Dios sabe que yo soy su pueblo. No, Señor, Dios no dio una Biblia en la cual cada quien le alabe a su forma, no. El libro de Levítico es la prescripción que Dios dio para alabarle, y Dios acepta la alabanza siempre y cuando sea en sus términos, no en los nuestros. Eso nos debe dejar muy claro este libro de Levítico. Entonces, este resumen que estamos viendo de Levítico, dijimos, la primera parte habla acerca de los sacrificios. Lo voy a pisar el acelerador aquí, no voy a cubrir todo, pero los puntos más importantes de algunas partes. Los sacrificios, que es del capítulo 1 al 7, para empezar, es la única manera de acercarnos a Dios por medio del sacrificio, es decir, esta era la única manera que tenía el pueblo de acercarse, por medio del derramamiento de sangre y la muerte. Pero en esos primeros 7 capítulos de este libro se habla de 5 tipos de sacrificios. ¿Cuáles eran? El holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. El holocausto, olá en hebreo, la oblación, que era la ofrenda vegetal, o la ofrenda, se puede decir, de las espigas o de harina, una ofrenda vegetal, por eso se le llama así, en hebreo llamada minjá, esa minjá, y lo que es la ofrenda de paz, el shelamim, se llama en hebreo. Esas 3 primeras, olá, minjá y shelamim, holocausto, oblación y ofrenda de paz, esas eran ofrendas voluntarias. Esa es como una manera de decir, gracias Señor por lo que me has dado, gracias Padre, estoy agradecido, hay gratitud en mi corazón, y hoy yo traigo para ti esta ofrenda. Que el holocausto era un animalito, se presentaba en el altar del holocausto como una ofrenda quemada de olor grato a Dios. La oblación, dije, es la ofrenda ahora sí que de harina, o una ofrenda ya sea de la espiga tostada o la espiga triturada, pero era una ofrenda vegetal. Y la ofrenda de paz también era una ofrenda de un animalito, pero ese animalito se presentaba igual por mera gratitud en el corazón, y era una manera de tener una relación y una comunión con Dios. Esas primeras 3 son meramente ofrendas voluntarias de gratitud. También había que cuando se hacía algún voto con Dios, algún compromiso con Dios, se presentaba una de estas ofrendas simbólica. La oblación, si se fijan, al ser una ofrenda vegetal, que no es un animal, que el animal es más caro, generalmente era algo pues para las personas de más escasos recursos, y había diferentes formas de presentar los animales, también en base al nivel. No todas las personas tenían
un becerro, no todas las personas tenían un chivo, quienes no lo tenían podían presentar, exacto, palomas, tórtolas y palominos, y quien no tenía, incluso pues meramente nada más llevar harina prácticamente, lo mejor que tuviera en base a su posibilidad. Pero esas son las tres primeras tipos de ofrendas. Después estaban las otras que ya no eran ofrendas voluntarias, sino ya obligatorias. Era la llamada hatat, ofrenda por el pecado, y asham, que era la ofrenda por la culpa. ¿Estas qué significa? Era la ofrenda por el pecado, hatat. ¿Qué era esta ofrenda? Era por el pecado, pero el pecado hecho accidentalmente, por hierro, dice la escritura, sin que fuera adrede. O sea, un pecado por accidente pequé, por accidente, por decir, vamos a decir, por descuidado, no me fijé que era Shabbat, por decir, y hice X o Y guisado, pues de acuerdo a la Torah, que pues eso es un pecado. Ay, pero si dices que no me he dado cuenta, no, se me olvidó que era Shabbat, no es el mismo grado de maldad que si lo haces adrede, a sabiendas, pero seguía contando como pecado. Entonces, al ser ese tipo de pecado, se ocupaba presentar una ofrenda, pero no era como por decirle voy a robar a alguien, eso ya era hecho adrede. Entonces la ofrenda por el pecado se cubría con una ofrenda de animal. También esa parte la cubre nuestro Señor Yeshua. Cuando Él muere, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir? Padre, perdónalos porque yo estoy siendo ese sacrificio por el pecado por hierro. Perdónalos porque han pecado sin saber que están pecando. Ahí meramente cumple esa parte. La ofrenda por la culpa también eran pecados que no eran adrede, pero a diferencia de la ofrenda por el pecado, en la ofrenda por la culpa es sin querer, pecaste y en tu pecado afectaste al vecino o a tu prójimo, por decir, no me fijé, por descuidado, hoy día, ¿no? ¿Mande? Sí, tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda por la culpa es de hierro, los dos. La diferencia es que por la culpa amuelas a otro, es decir, le causas un daño y ahí te dice, ahora, aunque fue accidente, tienes no nada más que purificarte, así como el pecado, cuando es la ofrenda por el pecado, pues sin el pecado por hierro, algo que no afectaste a nadie, pero te purificas y ya se acaba. De otra manera, la culpa no nada más es presentar una ofrenda, sino junto con eso es el resarcir el daño. Ahora sí que lo que le amolaste, lo que le dañaste, le vas a dar eso y todavía una quinta parte más. Esa es la ofrenda por la culpa, de que presentas un animalito para purificación de uno por haber accidentalmente pecado, pero restituyes al que le causaste el daño y le das una quinta parte más. Eso es, pero ambas son pecados sin que sea adrede, no a sabiendas, porque no hay ofrenda en la Torah que fuera una ofrenda para cubrir todos los pecados, aunque ella lo haya hecho yo con la intención de pecar, con la intención de desobedecer a Dios. Para ese tipo de pecados realmente no había oportunidad de presentar ofrenda. Se entiende de alguna manera que eso se cubría el pecado en Yom Kippur, por eso tan importante Yom Kippur, que más adelante lo menciona. Pero esos son los 5 tipos de ofrendas. Con las ofrendas y cómo se llevaban a cabo, cuando se estudia detalladamente, conociendo las ofrendas conocemos más a Dios, eso es un hecho. Conociendo las ofrendas conocemos más sus propósitos, el porqué, y obviamente lo podemos ver magnificado en nuestro Señor Yeshua. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hay quienes mencionan que sí, que había una ofrenda de harina que podías presentar y eso cubría los pecados. Quiero mencionar, eso era única y exclusivamente para pecados por hierro, o sea, pecados accidentales, nunca jamás para pecados hechos deliberadamente. Hay ministerios que dicen, no, es que Yeshua, a veces decimos que con su sangre se cubren todos los pecados, pero si eso se podía hacer hasta con harina, mentiras. O sea, con harina no podías cubrir pecados hechos adrede. En nuestro Señor Yeshua
Sí se puede cuando hay arrepentimiento, es decir, ahorita lo mencionamos más en Yom Kippur. El pecado, pongo aquí, es cosa seria. Sin derramamiento de sangre no hay pecado, es para que el pecado lo veamos como lo que es. Cuando aprendemos los diferentes sacrificios, nos damos cuenta que llevan a la muerte, nos damos cuenta que nos alejan de Dios y se ocupa una restitución, derramamiento de sangre, una vida en santidad. Tenemos que ver que el pecado es cosa seria, pero no hay pecado más que una vez al año la posibilidad de tener una reconciliación con Dios. No está en estos primeros 5 capítulos, pero lo digo porque necesitamos el pecado identificarlo nosotros, llamar el pecado pecado. El pecado es muerte, el pecado es cosa seria. Aquí nos queda claro esto. Hoy día, ¿qué se acostumbra? A minimizar el pecado. Pongo ahí, no minimizar el pecado. ¿Qué se acostumbra? Se acostumbran los eufemismos, se acostumbran el aligerar el nombre del pecado. Pongo aquí, ahorita leemos eso, pongo aquí esto de no minimizar el pecado, pongo aquí una imagen de que es un aborto, es un asesinato, está un feto y lo están con unas pinzas sacando en pedazos al ser vivo que está en el vientre de la madre, independientemente de cuántos meses, cuántas semanas tenga. Aquí está este bebé y lo están sacando a pedazos, desbaratando hasta que obviamente muere, lo sacan. Exacto, es un desprendimiento, es un crimen esto que se hace. ¿Cómo lo tenemos que ver nosotros? Esto es pecado, esto es matar. Eso es el mismo espíritu, lo vuelvo a repetir, que operaba en Faraón cuando dijo maten a los bebés, maten a los niños de 2 años hacia abajo. Es el mismo espíritu que operaba en Herodes cuando dijo maten a esos niños. Es el mismo espíritu que está ahí en contra de los infantes, de los bebés, de los inocentes, de realmente lo que viene siendo la descendencia de Abraham, viene siendo. Ahí sigue ese espíritu. Pero hoy día, ¿por qué ya no se ve tan grave? Porque se va, no nada más uno acostumbrando a escuchar abortos, oye, muy fuerte. Hoy día, ¿cómo se le dice? La interrupción del embarazo. ¿Cuál interrupción? No es ninguna interrupción del embarazo. De perdida deberían de decir la terminación del embarazo, la terminación de la vida, o el matar al feto, o si quieren usar otras palabras, eso es lo que se está haciendo. No es ninguna interrupción. Y esas son las palabras que se utilizan hoy día para tolerar al pecado y para acostumbrarse uno a habitar y se acostumbra a uno a normalizar las frases utilizando palabritas muy sutiles y muy inofensivas aparentemente. Otra que como me cae gorda que se utiliza es daño colateral, collateral damage. ¿Sí me escuchan? Daño colateral. ¿A qué se utiliza eso? Cuando algo está pasando, vamos a poner ejemplo, una guerra. Pues tiene que haber una guerra y ahora sí que el fin es atacar a cierta persona. Y dicen, bueno, sabemos que va a haber daño colateral. Bueno, no se oye tan mal, pero ¿qué es ese daño colateral? Son todas las muertes y todo lo de alrededor que va a sufrir y va a morir por alcanzar un objetivo, aunque el daño colateral, ¿cuál? Es la matazón a todo alrededor que se está haciendo, nada más por suavizar. Y así nos podemos agarrar y ir en lo que es finanzas, más este gobierno de Morena, son expertos en usar esos eufemismos y en usar esas palabritas así que se ven como inofensivas para hacer y deshacer y que la gente se acostumbre y se aclimate. Todos los gobiernos, seamos sinceros, otros gobiernos que hubieron anteriormente del PAN, del PRI, malísimos, pero este ya está más experto. ¿Qué quiere decir? Que ahora la solución es que regresen el PAN y el PRI. No, señor, estoy seguro que van a ser iguales o hasta peores. ¿Por qué? Porque si llega otro y cada vez va peor la cosa. Pero como ahorita está con Morena tan en contra de la palabra de Dios, no había habido otro que a mí me tocara ver, ni siquiera en otro país, en el mundo, a lo mejor porque no estoy en otros países. También digo, seamos sinceros, uno es más crítico del gobierno donde uno vive que de otros, obviamente. Pero como vemos aquí, presentarse a él
como sacrificios vivos. No es lo que nosotros tenemos que hacer, eso aprendemos por medio de este libro de Levítico, es una entrega, una santificación a Él, entendiendo que es morir a nuestros deseos para que Él habite y Él viva en nosotros. En primera de Juan 1, lo voy a leer, hermanos, ahorita. Primera de Juan 1, del 8 al 9. Permítanme, perdón. Aquí está, primera de Juan 1 del 8 al 9 dice la palabra de Abba. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Yeshua es el que nos ha de limpiar de toda maldad. En el libro de Levítico, en el sacerdocio de Leví, era distinto, era por medio de estos sacrificios, era por medio de este esquema que estamos viendo aquí, con este sacrificio y con este mediador del sacerdocio, pero en Yeshua es por medio de Él, es lo que estamos leyendo aquí en primera de Juan, y es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué mucho mayor sacerdocio es este, que no ocupaba un sacrificio para expiar por sus pecados, los cuales no tenía, a diferencia del sacerdocio de Leví, y que Él mismo, nuestro Señor Yeshua, tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Eso es algo que no ocurría en Aarón. ¿Cómo Aarón iba a perdonar pecados? No tenía esa autoridad que su majestad Yeshua la tiene. Vamos a continuar la segunda parte. Vimos que el sacerdocio, nos habla del sacerdocio y la santificación de Aarón y sus hijos. Está el capítulo 8 al 10. En esta parte nos dice, cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién puede acercarse a Dios en lugar mío? Antes estaba Aarón, después uno de sus descendientes. Hoy día, ¿quién está? Está nuestro Señor Yeshua. Aarón es ungido como el sumo sacerdote y sus hijos como los sacerdotes delante de todo el pueblo. Ahí cubre esa parte. Él hace la mediación entre Adonai y el pueblo, una sombra y figura de nuestro Señor Yeshua, el sumo sacerdote de Melquisedec. Se usa aceite, agua y sangre para purificarlos. Está en el capítulo 8, está primera de Juan 5:8, que un pasaje controversial ahí porque hubo cambios, ahí mano negra en cuanto a las traducciones, que realmente esa parte hace referencia a que Él tiene ese sacerdocio, Él es el sumo sacerdote. En esta parte vemos la muy muy famosa parte del capítulo 10, ahí donde Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, son fulminados por Dios. ¿Y por qué son fulminados? Porque presentaron fuego extraño, dice la traducción. Ellos ya cuando estaban operando el tabernáculo, Dios les da instrucciones. Hay unos que dicen que fue porque pues presentaron algo que Dios no pidió. Ahí la traducción es fuego extraño. Bueno, no está muy específico. Hay otras interpretaciones que dicen que estaban ebrios. ¿Por qué? Porque justo antes... ¿Mande? Exacto, porque en ese contexto habla acerca de que no deberían tomar vino antes de entrar en el tabernáculo, al realizar las funciones de mediación delante de Dios. Entonces hay quienes interpretan, no, pues eso es lo que ha haber sucedido, que estaban pues ebrios. Y hay muchas interpretaciones, pero esas son las más populares, las que acabo de mencionar. Pero la realidad de las cosas es que no se da detalle exactamente de qué es lo que sucedió. Lo que sí es que nos da claramente a entender que estaban adorando a Dios como Dios no lo pidió. Vuelvo a repetir, estaban adorando o alabando a Dios como Dios no lo prescribió y lo pidió y lo instruyó más bien. De manera que, ¿qué aprendemos más que nada en esta parte? Que la alabanza que Dios acepta es aquella que Él mismo prescribe, que Él manda. Podemos tener interpretaciones una persona u otra, podemos alegar, y generalmente el más necio es el que ni siquiera se alinea a lo que Dios manda.
Y es una necedad de querer ganar un argumento, de querer hacer las cosas a su interpretación, aun cuando no es directamente lo que Dios manda en su palabra. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay que aprender aquí? Es: no alegues, solo hazlo como Dios dijo. No hay que alegar, no hay necesidad de estar alegando, de estar convenciendo a otra persona que no así es. No. Vamos a hacerlo como Yeshua lo hizo, vamos a hacerlo como la palabra estaba ya en la Torá, en los profetas, en los escritos, está esa clara congruencia, como lo hizo Yeshua, y así vamos a hacerlo, y punto. El sacerdocio de Leví es una sombra y figura del sacerdocio que hoy opera. ¿Y qué pasa con aquellos sacerdotes que no hacen las cosas como Dios mandó, que no dicen las cosas que Dios mandó, que le añaden o le quitan? Viene la fulminación de Dios, son quitados del camino para que operen aquellos que verdaderamente se alinean al sumo sacerdote, que es Yeshua, para que operen aquellos sacerdotes que se alinean a la verdad y no falsos sacerdotes. ¿Y por qué lo digo? Porque en Yeshua todos nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes del Dios viviente. Nuestro Señor Yeshua, para llegar a la presencia del Padre, el Dios viviente. Esta parte vemos la santidad, y aquí lo vamos rápido. Santidad, que es Kedushá en hebreo, es cómo ser puro delante de Dios. Va el capítulo 11 al 15. En esta parte vemos cómo distinguir entre lo puro y lo impuro. Cómo por naturaleza somos impuros, y Dios nos manda a purificarnos. Para no estar en estado de impureza tenemos que cuidar la alimentación, la salud y la higiene. Y bueno, no nada más eso, incluso la vestimenta, lo que oímos, lo que hablamos, todo. En el capítulo 11 ahí de Levítico nos habla que para ser puros hay que ver lo que comemos. Después, el siguiente capítulo, que es el 12, nos habla de los cuidados después de dar a luz. Los dos capítulos que siguen, el 13 y el 14, nos habla de las infecciones contagiosas de la piel. El capítulo 15 nos habla de los fluidos y descargas del cuerpo, ya sea cuando la mujer estaba con su flujo de sangre o algún otro tipo de flujo, ya sea por enfermedad, por incluso hasta un malestar estomacal, que viene siendo cuando uno pone mal el estómago y tiene diarrea, por decirlo así. Eso es un flujo que había que cuidar, lo que se marca aquí en Levítico. ¿Y por qué digo había que cuidar y no hay que cuidar? Pues esto es algo que en nuestra intimidad con Dios, por medio del Espíritu de Dios, el Padre va a traer convicción a nosotros en cada uno de estos supuestos. Y todo esto aquí nos llama a vivir en santidad. Para vivir en santidad, no nada más es acudir a una congregación, no nada más es estudiar la Biblia, aprenderse los pasajes de la Biblia, es cuidarnos y vivir como Dios manda en todos los sentidos, en lo que comemos, en lo que vestimos, incluso en lo que calzamos, en todo, en lo que hablamos. Pongo aquí la parte central, que es de Yom Kippur, la parte cuarta, ahora sí que cuando se hace la menorá, la parte de en medio, que vimos es Yom Kippur, nos habla del sacrificio, sacerdote y santidad, todos en un mismo día. Es el día del sacrificio, o sea, derramamiento de sangre, la otra S, el sacerdocio y santidad, todo junto en un solo capítulo. Es el capítulo 16. Para empezar, es el día más santo de todo el año. Era el único día de reconciliación entre Dios y el pueblo. El pecado de todo Israel era cubierto y perdonado en este día. Es cuando se hacían los sacrificios por el pecado del sumo sacerdote y por su casa primero, y después por los pecados de todo Israel. El sacrificio principal se realizaba con 2 machos cabríos, uno moría por el pecado del pueblo y el otro cargaba los pecados de todos para alejarlos. Aquí pues tenemos ese recuadro. Pongo aquí en Yom Kippur, lo menciono porque hay todo capítulo que habla acerca de esto. El sacrificio era una parte
pero repetidamente dice que es día de afligir el alma. Cuando decimos que Yom Kippur, o menciono que Yom Kippur era la única oportunidad de reconciliarse con Dios, Yom Kippur, quien estudia la Biblia inmediatamente lo relaciona con un sacrificio. Digo, eran varios sacrificios, pero uno, como dice ahí, el principal, que consistía en 2 machos cabríos, 2 chivos, vamos a decirlo. Echaba suertes, en uno caía la suerte para Dios y otro, dice ahí la traducción, que para Azazel, que es el llamado el chivo expiatorio, un término que todo el mundo utiliza y a veces no sabe ni de dónde, que dice, lo usa de chivo expiatorio, y ni cuenta, o sea, ni sabemos la historia de lo que dice la palabra, no sabemos el libro de Levítico capítulo 16, que ahí narra todo eso y a eso se refiere, que era el chivo expiatorio, era un animalito inocente sobre el cual se declaraba todo el pecado del pueblo y luego se aventaba al exilio, a dejarlo allá en el desierto. Una persona lo llevaba representando el distanciamiento del pueblo con el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ese sacrificio, en uno de estos 2 animales se declaraba el pecado, se transferían los pecados de todo el pueblo a ese animal y ese animal alejaba el pecado. Es una sombra y figura de nuestro Señor Yeshua. Pero el otro chivo, por mientras que hacía, moría, tenía que derramarse su sangre para con su sangre cubrir el pecado del pueblo. Entonces todo mundo que estudia la Biblia pues de alguna manera tiene conocimiento de este sacrificio, pero para que hubiera perdón no nada más era el sacrificio, sino más veces se dice que había que afligir el alma. ¿Qué es afligir el alma? Es arrepentimiento, es una sumisión a Dios, y así lo dejamos, de manera que para que hubiera reconciliación con Dios no nada más era el sacrificio, sino un corazón arrepentido y un corazón ahora sí sometido a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En esos mismos términos se aplica hoy en día. El sacrificio de nuestro Señor Yeshua es indispensable para nuestra vida eterna, para nuestra reconciliación con Dios. Pero si nada más lo dejamos en eso, sin arrepentimiento, sin someternos a Dios, de nada sirve. No se cumple el propósito de esa forma. Así es que tenemos los 2 machos cabríos aquí de un lado, y del otro lado tenemos el recuadro de la escena de nuestro Señor Yeshua con Barrabás, cuando dan la oportunidad y dejan que el pueblo escoja y dicen cuál quieren que quede libre, cuál. De alguna manera tenemos esa escena nuevamente en donde se echan suertes y uno quedaría en libertad mientras el otro muere. Aquí, ¿quién es el que el pueblo elige para que quede libre? Pues Barrabás, quien por default es el que ahora tendría que morir para cubrir el pecado de todo el pueblo, nuestro Señor Yeshua. El mismo sacrificio era una sombra y figura de el momento en que nuestro Señor Yeshua fue elegido y destinado a morir para cubrir el pecado de todo el pueblo. Eso está más que claro en este capítulo 16 de Levítico referente a Yom Kippur. Pongo de manera que no hay reconciliación con Dios sin arrepentimiento y sin someterse a Dios. Vamos en la segunda parte, aquí nos vamos muy rápido, habla de más leyes de santidad. Del capítulo 17 al 20. La vida está en la sangre. Ese es creo que el versículo más que sobresale del capítulo 17. Dice que la vida está en la sangre. Por eso Dios nos manda a tener cierta alimentación, cierta higiene, por eso ciertas leyes de apartarse, de purificarse, ahí entra la higiene, y habla ahí también acerca estos capítulos del comportamiento sexual, de la inmoralidad sexual. Y pregunto, si la vida está en la sangre, ¿las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida afectarán de alguna manera nuestra sangre, nuestro líquido? ¿La alimentación de alguna manera afecta nuestra sangre? Por supuesto. Y el exceso valga que yo estoy hablando de esto, el exceso de grasa, valgo si digo valga porque vaya que yo conozco este tema, que
que tiene que ver con pues, las arterias, si se tapan las arterias y si no lleva uno una buena alimentación conforme el Padre manda en su bendita palabra, afecta la sangre y por donde la sangre fluye, tapa las arterias impidiendo el fluir de la sangre. Entonces la alimentación definitivamente afecta la sangre, la higiene afecta la sangre, hay bacterias en el ambiente que por falta de higiene, ¿qué quiere decir eso? Si estamos acostumbrados a vivir entre el cochinero, si hay un cochinero en nuestro cuarto, en la sala, en el carro, cuidado. ¿Por qué? Porque eso es antitorá, eso es transgresión a la palabra de Dios, es transgresión que nos va a afectar a nosotros. O sea, no es que Dios ocupe que mi carro, que mi cuarto esté limpio, Él no lo ocupa, pero nosotros sí, porque se anidan bacterias y esas bacterias se manifiestan en la sangre y empiezan a causar males y enfermedades incluso mortales. O sea, es que por algo el Eterno lo manda y lo marca. Aparte, pues Dios quiere que todo lo físico obviamente nos muestre lo espiritual. En el reino de los cielos no es un cochinero, no es todo sucio ahí, cuando en el reino de las tinieblas la manera de adorar a Dios incluso es en pureza, aunque eran sacrificios. No crean que eran sacrificios y era un cochinero y un sangrerío. No, Señor, había una manera y todo un porqué, paso a paso, estarse constantemente limpiando, lavando. Cuando los altares que se presentaban a los Baales era un cochinero asqueroso. Entonces, si hay una falta de higiene en nuestra vida, no nos lleva, y no es de honrar a nuestro Dios, sino desgraciadamente es honrando a otros dioses. Tenemos que cuidar esa parte también. Vuelvo a lo mismo, se manifiesta nuestra sangre. El comportamiento sexual afecta la sangre. Ese creo que es el que todo mundo, hasta el que no guarda la palabra de Dios, puede avalar y lo tiene muy muy claro. Por eso tantas enfermedades, la más yo creo que conocida de ellas, el SIDA, conocido, el VIH, que es el virus, después el SIDA, que ya viene siendo el síndrome. Entonces la inmoralidad sexual está en el capítulo 18 de Levítico, que por esas inmoralidades sexuales hay tantas repercusiones, una de ellas, hay muchas, hasta actrices, alguien que lo ha manifestado es la misma cantante Yuri, que ella dice que ella no puede tener hijos. ¿Por qué? Por inmoralidad sexual, porque estuvo, y vienen, no nada más es de que, pues es una enfermedad mortal, pero sí es otra discapacidad que de alguna manera, aunque ella no está muriendo, trae muerte al no poder continuar la vida. Es lo que viene siendo un juicio de muerte. En Hebreos, capítulo 13, como lo dije, eso lo vamos a dejar de tarea para avanzar aquí ya más rápido y terminar. Hebreos 13:4, todo el libro de Hebreos que habla del sacerdocio y las funciones del sacerdocio, se van a poder entender cuando entendemos estos puntos del libro de Levítico. Referente a la inmoralidad sexual y lo que dije hace rato, no hay que aclimatarnos a lo que vemos y a lo que escuchamos, porque nos reducen las palabras más suavecitas, o que está tan expuesto que ya lo aceptamos. No, hay que ver el pecado por lo que es. Para eso está el libro de Levítico, para que reflexionemos, para que conectemos, llegamos a la conexión de que pecado es muerte. Pecado es muerte, por eso es un libro tan sangriento y tan gráfico de alguna manera. ¿Se imaginan que hicieran, vamos a hacer una película acerca de Levítico? Wow, va a estar tremenda. La pasión de Cristo, dicen, es que hay mucha sangre. ¿Por qué hay sangre? Porque en gran medida se está cumpliendo cada uno de los sacrificios de Levítico. Sería incongruente que no hubiera sangre, porque es el cumplimiento de este sacerdocio también, y de estos sacrificios, sacerdocio, ofrendas, y esa sangre que va con todo esto. Inmoralidad sexual, varias prácticas sexuales y matrimoniales que la Biblia condena enérgicamente como inmorales están ganando aceptación entre los estadounidenses. Este es un dato de Estados Unidos, pero lo quise compartir. Estados Unidos tiene que ver lo que se hace ahí, generalmente todo el mundo copia, es algo y es como una referencia. Estas son las diversas prácticas junto con sus índices de aprobación. El divorcio, el 73% de las personas ya lo ve normal.
No quiere decir que el 73% se divorcian, todavía no llega a ese, ya se está acercando, está más de la mitad ya que sí se divorcia. Sin embargo, el 73% lo ve pues normal o lo ve con aprobación, decir sí, está bien que se divorcien. Hay bíblicamente, es mínimo las ocasiones en las cuales ahora sí que sí se puede divorciar un creyente, pero eso estamos hablando cuando ya realmente estamos llegando al grado de una infidelidad, o sea, una inmoralidad sexual que trajo. Ahí sí es posible, pero no como por cualquier motivo que hoy ya se acostumbra a divorciar. ¿Qué otra cosa lo ve ya la gente normal? Las relaciones sexuales entre un hombre no casado y una mujer. Bueno, eso es, se podría llamar, sí, como unión libre, un hombre no casado y una mujer. Bueno, exacto, como una unión libre se podría interpretar. 69% dice está bien. Relaciones homosexuales, ya sea de hombre con hombre, mujer con mujer, el 63% ya como que lo ve, está bien, es su decisión y punto. Cuando nosotros es para que todas estas cosas lo veamos, eso es inmoralidad sexual, eso es abominación, eso es pecado. 2 hombres, 2 mujeres es pecado delante de Dios. Puede ser que aquí entre la mayoría, entre el mundo, no, pero acuérdense que Dios del mundo llama a un pueblo y cada vez mayor la santidad de ese pueblo. Después llama a un sacerdocio que eran los levitas, pero hoy ya no son los levitas. ¿Quién es ese sacerdocio? En Yeshua, nosotros como creyentes de Yeshua. Entonces vimos, eran las naciones, después un pueblo, después sacerdotes, a los Kohanim, y nosotros estamos nada más por debajo del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Yeshua, para llegar a Dios, a la presencia de Dios. Ese es el orden que Dios dio, y para que eso acontezca y seamos de los suyos, hay que llamar al pecado, no con palabras suavecitas y ligeras, sino como es. Relaciones sexuales entre adolescentes, pues el 36% lo ve bien, ahí sí una minoría, porque dice, no, pues no están listos, pero hay todavía una tercera parte, más de una tercera parte que lo ve pues bien. Pornografía también más de una tercera parte. Poligamia, el 17% dice, bueno, si tiene dinero y puede mantener a 2, 3, 4, 5 familias, mujeres, pues adelante. Pues es muy poquito, nomás 17%, que esa es ahora sí que asegurar, el que hace eso es asegurar problemas sobre problemas sobre problemas, y lo vemos en la Biblia. Relaciones extramaritales, el 9% lo ve bien, lo cual pues qué extraño, ¿no? Son personas que de a tiro no se han de considerar en lo absoluto a ellos mismos. Digo, pues si lo ven, pues que tenga otro, a mí no me molesta, imagínate, qué mal. Cuando en la Biblia vemos que Dios nos manda a estar y a saber lo que es la inmoralidad sexual. Es el matrimonio entre un hombre y una mujer y punto. Otro de los términos que utilizan es para suavizar ya, es el matrimonio igualitario. ¿Cuál matrimonio igualitario? Es el homosexualismo que no está ni siquiera un matrimonio, porque pues no hay matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Matrimonio tiene que ver con la parte de procrear, o sea, de que dan por medio de la madre seguimiento a esa relación. Pero si no va a haber seguimiento, si no va a haber hijos, pues, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Sí, no. Uh-huh. Bon, sí, sí. De otros. Exactamente. Sí, es muy cierto. Exacto. Sí, o sea, se quieren de alguna manera pues encajar a ese molde, a ese esquema, exacto, ese molde que Dios hizo. Muy bien, pues ya estamos aquí por terminar.
Practicar la justicia de Dios por medio de la santidad. Vemos en el capítulo 19 llamadas las leyes de santidad. Y seamos sinceros, hay algunas instrucciones de Dios un poco extrañas que, por decir, vemos aquí en cuanto a las leyes de santidad, referente que habla de que el hombre tiene pues, que portar barba, ciertos cortes de cabello. Digo, para mí eso nunca ha sido un tema así como de indagar tanto, así, pues no hay mucho que indagar. No, pero bueno, a lo que voy es de que Dios sí manda aquí ciertas reglas para que su pueblo no nada más coma diferente, no nada más ore diferente, no nada más se santifique diferente, sino aún que vista diferente y que sean diferentes en su manera de reflejar, ahora sí que lo que reflejan, ¿cómo se diría? La imagen que dan, que al verlo se puede identificar como un hijo de Dios, como un pueblo de Dios. Eso lo tiene en Levítico 19 del 1 al 2. Levítico 19 del 1 al 2, pues, perdón, sí lo voy a leer aquí rápidamente. Bueno, Inés agarró es que se me rompió mi Biblia, pero aquí quedó. Levítico 19. Del 1 al 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Hubiera sido más fácil que nos aprendiéramos eso que el principio, pero sí es el mismo. Así es que lo vuelvo a repetir, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, el eterno vuestro Dios. No, me brinqué otro. Bueno. No, ya leí uno de más, pero está bien. Que no se ve muy bien aquí. Sí, así es. Sed santos, porque yo soy santo. Así es, las palabras de cómo empieza este capítulo llamado las leyes de santidad. Y viene todo el desglose. El capítulo 20 de Levítico es mantenerse alejado de lo pagano. En resumidas cuentas vemos que hay que ser diferentes, actuar diferente, hablar diferente, comer diferente y vestirnos diferente. ¿Por qué? Porque somos, dice la Escritura, embajadores ¿de quién? Embajadores de Mashiach. Representamos a nuestro sumo sacerdote, somos representantes, somos sacerdotes de ese sumo sacerdote de Melquisedec. Por lo tanto, es importante prestar atención a todas estas instrucciones que Dios tiene para su pueblo de sacerdotes y gente santa. En la siguiente parte, la penúltima parte, pues que va del capítulo 21 y 22, se habla de los cuidados de los sacerdotes para mantenerse en santidad. Los sacerdotes deben cuidarse de no entrar impuros a presentar ofrendas ni tomar para ellos ofrendas dedicadas solo al Eterno. Es decir, eso nos habla de santidad. No es de que, bueno, pues ahorita voy a tomar prestado del Eterno unos panes y al rato se los repongo. No, olvídate, son santos, son apartados. O voy a tomar aquí prestado del Eterno pues tal X o Y artefacto y ahorita no, Señor. Sí, la menorá, híjole, me quedé sin luz, al cabo ahorita no hay gran movimiento aquí, hasta la mañana pues uso la menorá para que alumbre ahí mi cuarto. No, Señor, olvídate, eso es santo. Eso es lo que aprendemos en este libro. Y en la última parte que nos habla acerca de las santas citas o las santas convocaciones, hay un capítulo entero, el Levítico capítulo 23, que nos habla de las santas convocaciones. Los sacrificios, habla algunos de los sacrificios que incluye, pero los capítulos que le siguen hablan de esos sacrificios, de la santidad, y termina en el 27 con bendiciones y maldiciones. Las santas convocaciones, como ya sabemos, empieza con el día de reposo, que es Shabbat, después la Pascua, que es Pesaj en hebreo, la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo es Hag HaMatzot, la fiesta por 7 días, que ya la vimos sus orígenes en el libro de
Éxodo, vimos el de Pascua, panes sin levadura. Después está el día tan importante de las primicias llamado Bikurim o Reshit Katzir en hebreo. Está después la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, aquella fiesta que originalmente Moisés ha ido delante de Faraón a decirle, Dios dice el Dios de Israel, deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. ¿Cuál era esa fiesta? Era Shavuot originalmente, es cuando le entrega las tablas de la ley, es la fiesta de Pentecostés, es justamente Pentecostés tiene sus orígenes aquí en Levítico 23 también, así es que ahí es cuando Pentecostés aparece en la Biblia como tal, como la fiesta de las semanas, de contar las semanas. Está Yom Teruah, que es el día del grito, usted traduce como el día de las trompetas, el día del clamor. Está después el día de Yom Kippur, que está aquí con detalle, ya lo vimos en el capítulo 16, pero lo vuelve a mencionar aquí en Levítico 23. Y está la fiesta de las cabañas, o la llamada fiesta de Sukkot. Son estas las santas convocaciones, son 7 fiestas anuales, y Shabbat se añade, que esa es semanal, una cada semana, y las demás son una vez al año. Así es que las tenemos: Pesach, Hag HaMatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Así es que el Levítico 24 nos habla del aceite para la menorá y la mesa de los panes de la proposición, la importancia y el simbolismo que eso lleva, lo podemos ya minuciosamente, detalladamente ir viendo. Levítico capítulo 25 habla acerca del año sabático y el año del jubileo, que nos da toda la información para que hoy nosotros podamos afirmar que nuestro Señor Yeshua comienza su ministerio en 2 fechas importantes. Es el mismo día, pero son 2 fechas importantes. Una, sabemos que es Yom Kippur, cuando comenzó su ministerio. Eso está muy muy claro en el contexto. La otra que hoy podemos afirmar es que es el inicio de un año de jubileo. Así es que eso se lleva a cabo en el momento que él lee el rollo de Isaías. Ahí en esa porción, en Levítico 25, es la base bíblica para entender esa parte. Por eso, para entender el Nuevo Testamento, qué importante es leer y saber, tener una idea de todos estos libros que Dios dio, toda esta palabra que Dios dio de antemano, para que identifiquemos no nada más al Mesías, sino los tiempos del Mesías y las obras del Mashiach. Levítico 26 es la parte que nos habla de las bendiciones por la obediencia a sus mandamientos y las consecuencias de la desobediencia. Y finalmente en Levítico capítulo 27, que es el último, nos habla de los votos y las ofrendas de consagración al Eterno. Ahí que en esos votos pues se presentaban con ofrendas, y la Escritura dice que no le prometamos a Dios algo que no vamos a poder cumplir. Aquí en el mundo es muy común, estamos acostumbrados a que un político que te dice pues el ofrecer, como se dice, el prometer no empobrece. Entonces prometen y te digo, acudiendo a eso de los eufemismos y los lenguajes para suavizar y darte a entender algo que no es. Si dice, es una propuesta, y lo dicen como si ya es, es que era propuesta, ya con eso se la sacuden de que no, o sea, prometen, no procedió la propuesta, y de ese tipo, o directamente te mienten así directamente a la cara, y prometen y no cumplen. Olvídate, eso no es posible para con nuestro Dios. No vayamos a cometer ese error. Hay que cumplir y prometer únicamente aquello que podamos cumplir delante de Dios. Así es que esto es el libro de Levítico, pero en resumidas cuentas, Levítico lo dividimos en 2 partes, porque para llegar a la santidad y tener una relación con Dios, primero es el sacrificio por medio de la sangre y el mediador correspondiente. Sacrificio, sangre y mediador, ya lo tenemos. Pero la segunda parte de Levítico es el caminar en santidad con nuestro Dios. Ya tenemos la primera parte en Yeshua, la segunda parte de Levítico, que es la que nos corresponde, y pregunto, ¿estás caminando con Él en santidad en este momento? Si no lo estás haciendo, hoy es el día de salvación y hoy es la oportunidad
que Dios nos está dando. Bendito Abba, gracias le damos, Señor, porque su palabra, Señor, esta palabra que fue dada en el transcurso de un mes a su pueblo hace muchísimos años, Padre, hoy viene a ser palabra de vida a nosotros. Gracias, bendito Abba, porque es por medio de su palabra que hoy entendemos el sacrificio precioso y perfecto de nuestro amado Salvador, de su majestad Yeshua. Gracias, Padre, porque podemos leer, Señor, en su palabra que por medio de estos sacrificios que se hicieron de animales, por medio de ese sacerdocio que se levantó de Aarón y sus descendientes después de él, en el cual expiaban por ellos y después expiaban por el pueblo para cubrir y reconciliar al pueblo con usted. Padre, gracias por ese tiempo, Señor, gracias porque así fue para nosotros ahora entender el sacerdocio de su amado Hijo, nuestro Señor Yeshua. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, tenemos la plena certeza, Padre, de que Yeshua es un sumo sacerdote perfecto, es un sumo sacerdote justo y perfecto, que a todo aquel que se acerca con un corazón dispuesto, Señor, nos lleva delante de su presencia, Señor. Es el sacrificio y el mediador perfecto, Señor, para tener una cercanía por siempre con usted. En la Biblia, Padre, hay un personaje que aparece, que es Hanoc, Señor, Enoc, que dice que caminó con usted, Padre. Aquí vemos en este libro, Padre, que para caminar con usted se necesita de santidad. Y dice su palabra que sin santidad nadie le verá a usted, Abba. Gracias, Padre, porque ha provisto todo lo que necesitamos. Lo único que hace falta, Señor, es que caminemos en santidad. Para un día, Señor, poderle ver. Para un día poder estar cara a cara delante de su presencia, Señor. Ya en un momento, Padre, en el cual seamos restaurados, en el cual seamos transformados, Padre, y en el cual nuestra presencia pueda ser de manera, Señor, que no muramos al estar delante de su presencia. Deseamos de todo corazón, Señor, perseverar hasta el fin, Señor, para estar delante de ese lugar, de esa nueva Jerusalén, Padre, que narra su bendita palabra, en donde estará usted, el Cordero y su pueblo alrededor, Abba. Por ahora, Padre, le damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua.